Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento y la carrera de Historia, aquí en Una Historia, un café, y siempre les agradecemos su tiempo, su esmero de querer conocer un poco más de nuestra historia, porque ese es uno de los objetivos de Una Historia, un café, aquí en TV1, el canal de la Academia. Pues hoy estamos terminando la serie de los navegantes en la época prehispánica, en la época colonial y en la época republicana. Es una nueva serie que hemos hecho con nuestro invitado especial, el colega y licenciado en Historia, Alex García, en el cual él pues, nos está presentando un trabajo, una investigación que él ha hecho y que pues tuvo bien aceptar esta invitación y de compartir estos conocimientos, esta investigación que vienen mucho a aportar a la historia de la navegación en Honduras. Y por eso quisimos hacer una serie, realmente es la primera serie, la historia de los navegantes en Honduras en las diferentes épocas. Y hoy pues tenemos la historia de los navegantes en lo que es la época republicana. Así que tenemos de invitado, de nuevo recomiendo al historiador Alex García. ¿Qué tal, Alex? Mucho gusto, maestro. Un placer siempre estar en este gran programa, degustando del café y las buenas semitas. Bueno, hoy cambió un poco, ¿no? Pero al final, como decimos, una historia, un café, tenemos siempre el café, un buen café que realmente nos invitan aquí nuestra productora, Mercy, que siempre nos trae este café para darnos ánimo. Es el café de origen del 1847. Vamos a dar un poquito de publicidad, pero que lo vale, ¿no? Alex, usted en toda esta trayectoria que usted nos ha traído, este tipo de información de estos navegantes, pues pensamos, como lo comentaba, hacerlo en una serie, la primera serie de Una Historia, un café, y creo que vamos a arrancar haciendo este tipo de series porque hay temas que hay que desarrollarlos como tal. Ubiquémonos un poco, Alex, en lo que es la época republicana. Pues aquí nos ven historiadores, nos ven pues, antropólogos, periodistas, nos ven sociólogos, nos ven arquitectos, abogados, realmente nos ven de diferentes ciencias. Cuando hablamos de época republicana, nos estamos refiriendo exactamente a qué, Alex, ¿qué época, qué momento? Exactamente nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver después de la independencia. Sabemos que con la independencia se termina lo que es la época colonial, que duró aproximadamente 300 años, y la época republicana comienza después de ese momento y pues hasta la actualidad ya le conocemos como época republicana, que tiene que ver con Honduras cuando se anexa al Imperio Mexicano, a la República Federal Centroamericana y luego ya como un país ya solo, por decirlo así. Ese es el periodo que se le llama la época republicana, pues tiene sus matices diferentes a la prehispánica, a la colonial, y pues en lo que concierne a la navegación, a los navegantes también. Había hablado en el programa anterior sobre cómo era un poco la navegación y la vida política en el periodo colonial, que ya sabemos que controlaban, todas estas eran colonias del rey que estaba en España y que aquí tenía sus autoridades, ya sea alcaldes mayores, ya sea gobernadores o capitanes generales o virreyes. Y estos pues, Honduras era parte de esta colonia, pues todo estaba monopolizado con la corona, por eso se dio bastante el contrabando, los piratas, porque la corona tenía el monopolio del comercio. O sea, estas colonias solo podían en el periodo colonial comerciar con España, de ahí con nadie más. Entonces ahí también se debió bastante lo que hablamos anteriormente. Ya en el periodo colonial, pues en el periodo republicano ya cambia, ya estos países ya ahora son independientes, ya tienen que tener sus propios puertos, tener su propia administración, ya eligen presidentes, ya es diferente, ¿va? ¿Y qué pasó con Honduras? Pues había mencionado en el programa anterior que el Pacífico se había vuelto muy importante y que los puertos importantes en la colonia, Acajutla, Acapulco en México, Realejo en Nicaragua, Acajutla en El Salvador y otros en Perú, se volvieron muy importantes en el comercio, en la navegación, y pues lo siguieron siendo después de la independencia, pero Honduras no tenía un puerto en el Pacífico. Ya sabemos que estaba Puerto Caballos y Trujillo, que estaban un poco abandonados por las circunstancias que he mencionado, pero en el Pacífico no. Entonces era urgente, era de mucha urgencia tener un puerto
en el Pacífico, y así fue como el primer puerto que se erigió ahí fue el de Amapala, el puerto que se le conoció como el puerto de la isla del Tigre o del Tigre, que está en la isla que hoy conocemos como Amapala, la isla del Tigre. Y pues ese lugar era el que mejor presentaba las condiciones físicas, y hasta en la actualidad es un lugar con condiciones estupendas para la navegación, más en estos tiempos que los barcos son más grandes, requieren más profundidades. Y pues así fue como se fundó ese puerto. Traje unas imágenes de ahí antiguas de Amapala, porque Amapala fue como el boom en la época en Honduras y en Centroamérica. O sea, era el puerto que tenía las mejores condiciones, se comerciaba. Esa es una fotografía muy antigua, de 1870 y algo. No he visto otra fotografía más antigua de Honduras. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a Amapala llegaban personajes. Esta es de un fotógrafo estadounidense que pasó por Amapala porque era como el puerto principal para entrar a Honduras y para entrar a otros lugares. Entonces se pueden ver algunas casas como era. Ahí estamos viendo. Ahora es un poco diferente el paisaje ahí, ¿verdad? Traje otras también. Entonces Amapala se fue posicionando como un lugar para el transporte marítimo, para la navegación, importantísimo en Centroamérica y en Honduras. Se instalaron ahí empresas de origen alemán, bastante alemán, también franceses, estadounidenses, por las condiciones que representaba el puerto, y pues a partir de ahí de Amapala, estas empresas tenían sus sucursales en otras ciudades del país, como Tegucigalpa, como Nacaome, Choluteca, Joticalpa, y pues en 1833 fue cuando se decidió crear este puerto en Amapala. Ahí podemos ver, Amapala a partir de esa fecha pues tuvo un auge económico, aunque era de una élite, hay que decirlo. No era que toda la gente, hasta los nativos de Amapala tenían un auge, no. Más que todo era una élite y la gran parte de esta élite era de origen alemán, italiano, francés, como lo mencioné. William Wells, cuando llegó en la década de 1850, describe a Amapala con grandes condiciones y describe que habían personas de estas nacionalidades, igual que Efraín Squire. También describe este puerto como uno de los mejores lugares para la navegación en el Pacífico. Ahí se puede ver cómo era la vida. Esta fotografía ya es del siglo XX. Se puede ver cómo era un lugar muy concurrido, no solo por embarcaciones nacionales, sino también internacionales, que eran las que más llegaban. Habían casas comerciales como la Rosner, muy fuertes, que fueron muy fuertes, y estas casas desaparecieron después con eso de las guerras mundiales. Sabemos que Alemania estuvo involucrada en ambas guerras, y Alemania era el enemigo de los Estados Unidos en esos años, en esas guerras, entonces tuvieron que irse, y pues Amapala quedó un poco en el abandono. Dice Alex que nosotros hicimos un trabajo cuando yo estaba estudiando historia, un trabajo de investigación que uno hace en las clases metodológicas, sobre lo que era la influencia o sea, hasta el nombre del video, que ya Díaz lo dice, pero tiene que ver un poquito con los inmigrantes europeos, la influencia de los inmigrantes europeos en la zona sur de Honduras. Y ese es un trabajo que por ahí está publicado. Y aquí una de las cosas que destacaba, ya que usted hablaba un poco de los alemanes, recuerdo muy bien de la famosa familia Sirke, los hermanos Sirke. Los Sirke era otra casa comercial, igual que los Rosner, que también era muy fuerte en Honduras, y pues todas esas cosas que ellos importaban, pues entraba por ahí por Amapala. Se llamaba El papel de los inmigrantes europeos en la zona sur de Honduras. Es el trabajo que hicimos. Bueno, ese fue un trabajo que hicimos del taller, que hasta tuvimos un mes allá en Choluteca en los archivos buscando información. Así que me recuerda mucho eso que usted comentaba. Pero continuemos. Miramos ahí una foto, o las siguientes fotos que usted nos trajo, porque son fotos prácticamente inéditas, por así decirlo. Nunca la habíamos visto de esta forma, ¿no? Mire esa foto que genial, ¿va? Ajá. Se puede ver, creo que es el volcán de la Unión, el que sale al fondo, que ya es en El Salvador. Y pues Amapala ha cambiado completamente, ya no es, o sea, si miramos estas fotos, ahora miramos como que está como un lugar ya como en ruinas, en comparación a este auge que tuvo. Y pues paralelamente también se hicieron intentos en 1843 de crear también un puerto en tierra firme.
y para eso se escogió la bahía ahí de San Lorenzo, ahí en San Lorenzo. ¿Por qué? Pero durante todo el siglo XIX, ese puerto de San Lorenzo pues no fue nada importante, porque Amapala obviamente era el más importante. Tuvo ya un mayor auge e importancia ya en el siguiente siglo, ya después de las guerras mundiales. Ya se determinó de que era más importante, que en San Lorenzo había más espacio para las condiciones que requiere un puerto, para hacer bodegas, para la educación de la gente, y se determinó, se decidió potenciar más ese puerto ya en el siglo XX, hasta que se pasó todo lo portuario en 1979, creo. Ajá. Se pasó todo al puerto de Amapala, ya todo lo que tenía que ver con lo portuario. Y pues ya ahí fue el acabose de Amapala, hablando ya de estos puertos. Y pues San Lorenzo se potenció también con la construcción de la carretera al sur, que se comenzó a finales del siglo XIX, que llegaba hasta San Lorenzo desde Tegucigalpa. La carretera más antigua de Honduras, ¿no? Es una de las carreteras más antiguas. Sí. Entonces eso se potenció a ese lugar, potenció el puerto, y obviamente tenía mejores condiciones, ya que estaba conectado con ciudades importantes del interior. Y pues otros episodios importantes que se dieron en el siglo XIX, pues traje una imagen ahí de William Wells, de William Walker. William Walker, que es muy famoso en Costa Rica, en Nicaragua, incluso festejan el día de la muerte de William Walker bastante. Pues él fue un filibustero, para los que no saben mucho de él. Él era de origen estadounidense, de los estados del sur. En aquel momento el contexto histórico era que estos estados se decantaban por lo que era la esclavitud, mientras que los del norte ya estaban más industrializándose y ellos preferían ya otro sistema, ya no esclavitud, sino que estas personas trabajasen en esas fábricas. Entonces él tenía en mente eso de esclavizar a la gente, y miraba a estas poblaciones como de segunda categoría. Llegó primero a Nicaragua, donde fue presidente, y después quiso llevar ese proyecto a todo Centroamérica, como convertir en colonias de esclavos estos países. Bueno, él en 1960, él se dirigió a las Islas de la Bahía, esa zona que estaba en ese proceso de que volvieron a Honduras, porque 1860 días. Sí. Aportémonos que un año antes había firmado el tratado que los devolvía, entonces aquellas poblaciones de Islas de la Bahía estaban en ese proceso, y él quería volver como a conquistar, como para someter a estas poblaciones, y fue capturado ahí en las cercanías del río Tinto, que queda ahí cerca en el Caribe hondureño. Entonces Honduras, como estado, ya era un estado independiente, no tenía embarcaciones. Los ingleses andaban detrás de William Walker en una embarcación que se llama el Icarus, el capitán Salman, y le pidieron a Honduras que también se involucrase para capturarlo, pero Honduras no tenía barco. Entonces tenía esa gran necesidad. A última hora, el capitán Mariano Álvarez, que era el capitán de Trujillo y de ahí de Lloro, él compró una goleta, una embarcación que se llamaba el Correo Nacional, para ir a darle captura, y con sus hombres, con su gente. Y pues ese es como los primeros intentos de que Honduras ya empieza a adquirir barcos, porque imagínense, en esos años y el Estado todavía no tenía barcos. O sea, había puertos, y a esos puertos llegaban más que todo embarcaciones de origen extranjero, internacional. Aquí se puede ver que Honduras ya comienza a adquirir barcos, tanto para cuestiones de vigilancia, para evadir lo que es el contrabando que se daba en las costas, y también para cualquier emergencia. Y después esto de adquirir embarcaciones ya se potencia con el gobierno de Marco Aurelio Soto, que él ya empieza ya a adquirir embarcaciones para eso, para evitar el contrabando y para cuestiones así de emergencia. Y después con Policarpo Bonilla también ya se empiezan a adquirir embarcaciones que tienen que ver con cuestiones bélicas, militares, para patrullar lo que son las costas. Así es como Honduras ya empieza ya a adquirir. Bueno, aquí también se fue desarrollando astilleros que hacían pequeñas embarcaciones, bueno, algunas que otras grandes. Esa es una fotografía de Amapala, donde se puede ver el muelle. El muelle, y casi siempre se ven esas pequeñas embarcaciones. Ese es el muelle antiguo que hoy día... Ahora está en el mismo lugar. Sí, ahí cerca en ese lugar. Ahora es de cemento. Así pero es. se puede ver que era completamente de madera. Entonces, estos puertos, Amapala en el siglo XIX fue el más importante. Ahí inauguró el gobierno de Marco Aurelio Soto, porque él venía de Guatemala por el Pacífico, y pues
no le daba chance, era muy largo acá Tegus, entonces tomó ahí. Y porque también era un lugar que Marco Aurelio Soto sabía que debía potenciar en sus proyectos políticos. Luego fue decayendo en el otro siglo y también fueron ya surgiendo puertos nuevos, más que todo en la costa norte. Traje unas fotografías de... Bueno, antes de irnos, sí, esta fotografía es interesante. ¿Por qué? Porque también en Honduras se dio bastante lo que era, más que todo en el norte, lo que era la navegación fluvial de vapores. El gobierno de Soto comenzó a dar concesiones a empresas estadounidenses, inglesas, para que ellos pudieran explotar estos ríos, les daba concesiones de tierra, que ahí había madera, habían otros recursos. ¿Por qué? Porque como no habían carreteras, entonces para entrarse tierra adentro, valga la redundancia, las carreteras eran los ríos. Ajá. Entonces sí podían entrar por el río Patuca, por el río Ulúa, entraban por otros ríos también de la costa norte. ¿Y pues para qué? Con la idea de comerciar. Porque no habían carreteras por donde comerciar. Esa es una imagen de un estudio que hicieron sobre la bahía de San Lorenzo, que eso tiene que ver con... Se hicieron estudios los estudios decían que era más factible pasar el puerto a tierra firme, que es en San Lorenzo, porque estaba la carretera, había más espacio para que las empresas que comerciaban hicieran sus bodegas, también se podía desarrollar centros educativos y bueno, muchos factores que influyeron para tomar esa decisión. Ya en el siglo XX, cuando ya Amapala iba ya un poco en decadencia, el Pacífico, se empezaron otra vez a potenciar puertos en la costa norte. ¿Y esto por qué? Ahí, mire, ese es en La Ceiba. O sea, si ahora miramos el puerto de La Ceiba, ya no es eso. ¿Pero por qué? ¿A qué se debió? Pues desde finales del siglo XIX se empezaron a dar concesiones a las compañías bananeras, más que todo. Y estas compañías transportaban el banano desde Honduras hasta, en la mayoría de los casos, hasta New Orleans, Estados Unidos. Y pues el ferrocarril conectaba estos puertos y de ahí salían los bananos Vemos esta imagen, Alex, y realmente uno se imagina que es, no sé, un puerto allá en Europa, un lugar de esto, ¿no? Para la época, digámoslo así. Para la época, o sea, este es como el auge que empiezan a tener estos puertos, el de Tela también, el de Ceiba, Puerto Cortés, que ya le cambiaron el nombre, de Caballos a Puerto Cortés, también empieza a ser importante, porque ya se exportaba bastante lo que era el banano. Y el banano sabemos que es un producto que no puede estar mucho tiempo esperando porque se pudre. Entonces, si ustedes se fijan, el tren llegaba hasta el mero puerto. O sea, salía de los campos, lo subían a los vagones y directamente al puerto y de ahí a New Orleans, porque si se está mucho tiempo ya no sirve, ya llega podrido. Entonces, se decía que en esa época era más fácil ir de Ceiba a New Orleans que de Ceiba a Tegucigalpa. Claro, porque no habían rutas de carreteras. O sea, y por la vía marítima, pues tardaban unos cuantos días y no había ningún problema. Es interesante, Alex, usted como nos presenta estas imágenes, que muchas de estas, les soy honesto, yo es primera vez que las miro, ¿no? Imagino que usted en su investigación, cuando anduvo investigando, se dio cuenta de la importancia de la misma, porque aquí está comparando un poco lo que es Amapala y lo que es Puerto Cortés o el puerto de Ceiba, ¿no? Vemos esa diferencia entre lo que es el Caribe y el Pacífico, pero Amapala siempre, por lo menos en su momento, se dice incluso que por ahí pasó el famoso Albert Einstein, mucha gente lo negaba, pero fue cierto, ahí está la crónica. Ese es un tema muy interesante. Albert Einstein sabemos que era alemán, pero de origen étnico judío. Entonces, en ese contexto de las guerras y de todas las barbaridades que se le ocasionó al pueblo judío en Europa, entonces él, cuando pasó por Amapala, él se iría hacia San Francisco, la costa que queda en Estados Unidos, en el Pacífico. Y Amapala, pues, era un lugar que ya he mencionado que había bastante población alemana, comercio alemán. Los Uller, por ejemplo, ¿verdad? La familia Uller, ¿no? Los Uller, en la casa Uller fue donde él se hospedó, estuvo unos días, también pasó por La Libertad, El Salvador. ¿Y por qué? Porque estos viajes en mar no eran de un día, de 2 días, eran a veces hasta de meses. Eran travesías bien largas. Entonces él, obviamente, Amapala era un lugar que en todo el Pacífico, en Centroamérica, era como famoso por lo que ya he mencionado, había población alemana, entonces él se quedó ahí.
He querido rastrear un poco. Se supone que él tiene un diario, hizo un diario. No me extrañaría de una persona como Albert Einstein. Ajá. Y en ese diario él ahí menciona que desembarcó ahí en la isla del Tigre y que ahí durmió, ahí pernoctó en la casa Uller que usted menciona. Y como que hay una fotografía, pero esa está como en la Universidad de Jerusalén, creo que está ahí, en el archivo ahí están esos documentos que obviamente no están en línea para consultarlos. Pero es un tema bien interesante, ahí estuvo Albert Einstein. La BBC, un periódico importantísimo a nivel mundial, hizo un reportaje de eso, de la estancia de Albert Einstein. Fue como en 1932, fue como entre guerras, ese periodo de entreguerras. Luego él, pues también, él hacía bastantes viajes a Estados Unidos porque era invitado por universidades o por gente de Estados Unidos. Después con la guerra también también se movilizó. Es importante eso de esa importancia que tuvo Amapala, porque Albert Einstein no se hubiese quedado si no hubiese sido un lugar de renombre importante en la época, y eso pues es un tema bien interesante de profundizar un poco más, porque Amapala es un lugar hermoso, con condiciones físicas para la navegación muy importantes que está prácticamente en el olvido, pues, porque en el siglo XX se empezaron a potenciar estos puertos. Ya quedó potenciado ya Puerto Cortés y los puertos de Trujillo, de La Ceiba, de Tela, ya quedaron también en el olvido. Entonces, si usted ve esas fotografías, no tiene que ver nada. Ahora el de La Ceiba es de cabotaje, o sea, solo de cabotaje significa que no se puede alejar mucho de la costa, van en pequeñas embarcaciones hacia la Mosquitia o hacia las islas de la bahía, pero ya no es ya un puerto como lo fue en estos tiempos. ¿Y eso por qué decayó? ¿Por qué decayeron estos puertos? Porque decayó lo del banano. Entonces ya no se exportaba, ya no se mandaban ya esas grandes cantidades de banano, entonces estos puertos fueron decayendo. Aquí vemos la importancia de estos puertos, bueno, del Caribe, también del Pacífico en el desarrollo histórico, político, económico de Honduras, como usted bien lo relata, el puerto de Amapala, ¿no? Ahorita me recuerda, Alex, un poco que esas piezas que venían, por ejemplo las de Morazán, que venían desde Europa, realmente hacen su llegada a Mapala, de Mapala vienen aquí a Tegucigalpa, ¿no? Que pasan por la calle Real y todo esto, ¿no? Entonces, Amapala fue fundamental realmente en ese momento histórico. Si usted lee libros de aventureros, de personas, de científicos, de que hacían estudios, en el siglo XIX, a mediados, hubo bastante estudios por lo del canal interoceánico, Ephraim George Squire, William Wells, todos entran por ahí y cuentan lo esplendoroso que es ese puerto, incluso lo miraban como uno de los lugares más importantes de toda la costa pacífica, desde Estados Unidos hasta Chile, o sea que miraban bastante potencial en Amapala. Por ahí entraban casi todas las personas que venían ya sea a Tegucigalpa, a Comayagua, a otros lugares, y pues fue un lugar que después fue decayendo hasta quedar prácticamente bastante en el olvido. En Amapala llegaron la de Morazán, que está en el Parque Central, la calle de Tegucigalpa, y otras estatuas. En Amapala está la estatua de mármol de Francisco Morazán. Esa es la primera estatua de Morazán. Que donó El Salvador, el presidente Saldívar del Salvador, y que la donó al gobierno, y que la donó para que estuviese en la capital, Tegucigalpa, pero la decidieron dejar ahí por el traslado. Y porque también Marco Aurelio Soto ya tenía una idea de su propia estatua, que es la que está actualmente en el Parque Central. Porque la que está en el Parque Central fue posterior a esta, ¿no? O sea, realmente la primera escultura de Morazán está en Amapala, ¿no? Está en Amapala y está viendo hacia el mar y hacia El Salvador. Que sabemos que él tenía bastante afinidad con ese país, ¿verdad? Claro. Que en ese país. Ya que usted comentaba esto, leí así como entre líneas acerca de cuando escribe, Albert Einstein escribe, y él relata un poco lo que son los amaneceres y atardeceres en la zona, que se les considera de los más bellos que tenemos en Honduras, en el Pacífico, ¿no? Sí, los atardeceres, más que todos los atardeceres, en el sur son un espectáculo, porque mezclan ese contraste, ¿verdad?, del sol cuando se junta con el mar y tienen contraste. Sabemos cómo es el sol en el sur. Se pueden ver desde San Lorenzo, desde Amapala, o sea, es un espectáculo. Me imagino que esa gente también quedó maravillada con ese espectáculo de los atardeceres. Y pues lastimosamente estos lugares quedaron bastante
en el olvido, merecen mejor suerte, el sur merece mejor suerte, tuvo su momento de apogeo, ahora pues sabemos que no. Y ya para esto, hay un punto que no hemos tocado, que todos estos años Honduras no tenía como una entidad que regulara la navegación y todas las cosas, hasta que apareció la Marina Mercante, que es la que actualmente regula todo lo que tiene que ver con navegación, ya sea marítima y también fluvial, también en los lagos, tiene que ver con los restaurantes que colocan en las orillas de los lagos, en la orilla del mar, todo eso. ¿Y por qué? Porque estaba desprotegido todo esto, no había como un ente que se dedicase a regular la navegación, el comercio marítimo, y pues eso nació ya en la década de 1940. En 1943 fue cuando se creó la Marina Mercante por esa necesidad que había, y también para crear una escuela de navegación de marinos que anduviesen, porque Honduras tiene bastantes marinos que andan en diferentes embarcaciones en todo el mundo. Y pues es importante también porque regula estas embarcaciones, pues no había como un ente que los fiscalizara, que los regulara bien. El país no tenía una institucionalidad tan fuerte, pues, y eso. Ahora pues ya existe la Marina Mercante, que es un poco diferente de lo militar. Lo militar protege, custodia de otras cosas, y la Marina Mercante se dedica a la navegación en sí, comercial, regula lo que son estas embarcaciones, las pequeñas, las grandes, todo lo que tiene que ver con navegación. O sea que al final el mar, ese desarrollo del mar, esa explotación en el mar, es hasta la actualidad. Y lo hemos visto, Alex, de todos estos 3 programas, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Realmente, bueno, no solo a Honduras en Centroamérica, a todo el mundo, ¿no? Las primeras poblaciones, ¿dónde se ubicaron? Pues en las zonas costeras. En las zonas costeras. Bueno, en el periodo prehispánico pudimos ver que el comercio se daba bastante por el mar. En la colonia igual, porque se comerciaba de un continente a otro incluso. Y en la actualidad, creo que más de la mitad, quizás un 80%, del transporte marítimo, del comercio marítimo es por mar. Si usted se fija, lo que viene de China o de otros países de Europa es por mar. Casi todo es por, o sea, el mar es importantísimo, y Honduras no ha sacado, a pesar de tener costas en ambos mares, el Océano Atlántico, Pacífico, no le saca ese provecho que otros países desearían. Sí, porque tenemos el Pacífico que no está. Sabemos que el puerto de Necán funciona y es un puerto importante, pero se debería de potenciar más. Bueno, en Perú potenciaron el puerto que está ahí cerca de Lima, creo que está cerca. O sea, un proyecto. ¿Por qué? Porque saben que la importancia del Pacífico, porque sabemos que el Pacífico conecta con China, con Japón, que son potencias mundiales, comerciales importantes. Entonces, Honduras creo que es un reto que tiene, potenciar más, mirar más hacia el mar, porque ahí hay mucho comercio, se puede desarrollar, se puede potenciar el país, se pueden potenciar estos lugares también. Yo creo que vamos a invitar un día estos al colega Edgar Soriano, que es el actual director de Marina Mercante, para que nos hable un poco del el desarrollo en el mar pues, actualmente, ¿no? Ya, porque nos habla, incluso ya no nos llaman marinos o marineros, tiene otro nombre, ¿no? Como hombres del mar o mujeres del mar. Gente del mar. Gente del mar, gente del mar. Interesante, ¿no? Gente de mar. Que realmente nos hemos desarrollado desde vamos a decirlo así, esta maravilla natural que lo que es el mar. Alex, nosotros le agradecemos siempre que nos haya compartido toda esta serie de los navegantes, la historia de los navegantes de la época prehispánica, colonial y republicana, y siempre sabemos que hay más, ¿no? Pero le agradecemos que estas primicias, estas imágenes que nos trajo Alex realmente acá son de mucho valor histórico, y que pues próximamente va a salir una publicación, ¿verdad? Ya completa toda la investigación con imágenes y todo, ¿vale? Sí, es un libro que está auspiciando la Marina Mercante, el colega y amigo Edgar Soriano, que él se interesó por conocer más a la gente, a la institución, la Marina Mercante, sobre la historia que ha tenido este país, Honduras.
en la navegación, pues desde el periodo prehispánico que venimos presentando. El libro obviamente contiene más detalles, es un libro más extenso, contiene bastantes ilustraciones. Espero que el colega Edgar le pueda obsequiar uno. Claro, todo, lo vamos a invitar para que nos obsequie uno y nos cuente un poquito de esa historia. Le agradecemos siempre su fineza en aceptar nuestra invitación y esos aportes, y siempre sigue invitado para otros temas. Vemos que Alex está desarrollando estos temas constantemente, está investigando, y de esos temas novedosos, de esas cosas que nos ayudan a poder construir nuestra historia, a replantear nuestra historia, a valorar de nuevo nuestra historia, o incluso a reescribir la historia, que es lo que estamos haciendo con estos jóvenes investigadores, historiadores, que están aportando a la historiografía nacional. Y a ustedes, pues gracias por estar siempre pendiente de Una Historia, un Café. Recuerda que estamos en nuestras redes oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que pueda ver el programa en las diferentes plataformas y con temas diversos que traemos a los protagonistas de estas investigaciones históricas. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de la carrera de Historia. Gracias por el tiempo que nos ofreces y nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.